gracias, la verdad estoy súper contento. Es algo así como y súper... Yo creo que a veces cuando hablamos de muchos temas en la vida, una de las cosas que nosotros queremos plasmar y llevar a todos los oídos es que la misma historia de nosotros a través de nuestras propias experiencias, de los cambios de cultura, van llevando a ese libro, ese punto, esa coma, ese punto de continuo, en donde nosotros tenemos que llevar de la mano, obviamente, una liberación y un cambio. Porque fíjate Claro. que aquí hay una parte interesante dentro de la trayectoria de cada uno de nosotros. De repente, cuando hemos tenido la dicha de poder vivir en diferentes países, Ujú, puedes tener como una visión mucho más amplia de lo que es la vida ujú. cuando tú estás entrando en las propias decisiones. Ok, No es lo mismo que tu papá te llevan de viaje y todo lo demás, y pues tú nomás tengo hambre, tengo sueño, tengo hambre, tengo sueño. Y claro. punto. Pero cuando yo llego a Chile, porque viví en Venezuela, pero cuando llego a Chile, llego adolescente, te encuentras con una cultura totalmente reprimida, una cultura obviamente en donde la adolescencia estaba totalmente, todo era un tabú, todo era Ok. un tabú como hermético. Yo recuerdo en ese tiempo que cuando entro a clases, hice el último año de prepa y me toca un colegio en donde tenía un compañero que era totalmente declarado, o sea, Ok. en toda la extensión de la Ajá. palabra. Y dentro del contexto habíamos quienes lo cuidábamos y lo Ok. protegíamos, porque había ese tema de burla, ese tema obviamente como que, pues ponte a bailar, ¿no? O sea, y no es un tema de que échame la ficha porque soy el changuito, ¿no? Claro. No, o sea, sino que más bien era una expresión hacia él que era espontánea, pero nosotros siempre lo cuidábamos. Ok. Y yo creo que fue la primera conexión que tuve fue con él en el sentido de conversar el tema Ok. y de hablar el tema, porque todos obviamente tenemos desde nuestra trinchera una visión de la sexualidad y de nuestra propia sexualidad. Así es. Una de las cosas es la sexualidad y nuestra propia sexualidad. Entonces, ahí empezaron como los primeros vestigios en donde tú dices, soy diferente, Ajá. algo en mí es distinto a todos los demás. Entonces me sentía siempre como especial, pero siempre aislado. Ok. Eso es bien O interesante. sea, especial pero aislado. Ni con niñas ni con niños y estaba siempre con cosas de animalitos y cosas de tierrita jugando, como muy ermitaño dentro de mi forma, ¿no? Entonces era como una introspección que yo tenía. Pero cuando yo llego a Chile, es donde tú dices, primero que nada, cambias de ciudad, cambias de país, nuevos compañeros, escuela de solo de hombres, Ok. traje sastre, entonces vienes del Caribe, playera, sol, Ajá. escuelas mixtas, más espontánea la vida, y donde tú dices, si aquí no soy cabrón, si me Ajá. entiendes, o sea, Ajá. te comen. ¿Qué va a hacer? Agregarme a ciertas áreas y postularme para que obviamente darme visibilidad Ok. como líder. Ok. Entonces entré a postularme a la presidencia a ser presidente de lectura, a hacer cosas dentro del mismo colegio para dar como apertura de ser como el orador y todo lo demás, el maestro de ceremonia de los eventos. Entonces, bueno, a través de eso empieza obviamente ya el descubrir, cuando ya sales de prepa, es donde empiezan las propias decisiones de determinar qué hago, qué voy a hacer, qué voy a estudiar, de qué voy a vivir, etcétera, ¿no? Viendo una cultura, un país en donde la misma retrospectiva militar fue muy, muy castigada. Incluso uno de los cantantes icónicos de México, como Juan Gabriel, nunca pudo ir al Festival de Viña mientras estuvo el militarismo, pero no en la democracia del primer periodo, sino que pudieron pasar varios periodos Se para tardaron que todavía. todavía dentro de la democracia Juan Gabriel fuera a cantar al Festival de Viña. ¿Por qué? Es una cultura obviamente militar. Claro. Entonces, no, los hombres son hombres, los hombres no lloran, los hombres, o sea, demasiado restrictiva, demasiada reglamentaria. Allá obviamente el hombre no tiene la posibilidad, hoy tal vez ya ha cambiado, desconozco porque llevo 25 años fuera, pero en su momento, cuando tú ya estás en el marco de los 18 años, no es bolita negra, bolita blanca. Vas al servicio militar Y ya. sin preguntar y tienes que hacerlo. Claro. Entonces yo creo que tal vez hoy quiero pensar y quiero creer que hay un tema de sociología, psicología hacia la misma comunidad, de que para qué llevas a alguien que obviamente van a molestar. Ok.
porque obviamente traen como la mente un poquito más cerrada. Pero bueno, dentro de toda esta transición donde el país se muestra obviamente en una evolución, pero evolución económica, no evolución de mente, Ok. Ajá. en donde las primeras paredes que yo encontré fue en la misma familia. Claro. Fueron paredes, que tú dices, entonces mejor tengo que buscar otra frontera. Yo creo que son barreras de doble moral, Ok. de aceptación, de colocarte en el lugar de la otra persona, en donde al fin y al cabo hoy, después de una pandemia, después de una evolución de siglo, de cambiar al siglo XXI, la gente se da cuenta de que es tu vida, tú decides, mientras no me hagas daño. Estas barreras muy castrantes en temas familiares, de aislamiento, de no acercarte a los menores. Entonces es mucha mala información. O sea, yo creo que aquí el tema de trasfondo es, no te pueden decir prefiero que seas drogadicto a que seas gay. O sea, ni una ni otra. O sea, el tema es, tú decides lo que quieres. Wow, entonces creo que el tema aquí es informativo. Entonces, ¿cuál fue mi mejor respuesta para todas aquellas personas en ese momento? Es que yo siempre soy muy diplomático, soy muy prudente y no me gustan los conflictos. Entonces, yo dije, en algún momento del tiempo y de la historia, cuando ustedes estén interesados, leerán, llegará la evolución y entenderán que obviamente lo que está sucediendo vendrá más adelante más fuerte. Claro. Y quizás uno de sus hijos no estoy diciendo de que estoy así como, ¿cómo te puedo decir? Como alguien malvado echando un hechizo, ¿no? Sino que le digo más bien, están mis primos, están todos o sea, no veo obviamente de que me va a pesar más que no le den oportunidad de crecimiento mental. Una parte interesante que incluso la misma sociedad chilena, en esa época, las discotecas, o así se les decía, en ese instante, una de ellas se llama Fausto, desde afuera era una casa antigua, oscura. No sabías que existía nada. Claro. Tenías que pasar la frontera de las puertas y ahí existía el mundo, obviamente, tu espacio. Entonces los espacios eran extremadamente diminutos. Entonces y hoy en día yo creo que ya hay un poquito más de apertura. Claro que la hay, pero yo no voy desde el 2016 a Chile, voy pronto este año y obviamente quiero andar y adentrarme en la cultura de la comunidad para ver si ha modificado algunas conductas o algunas formas, porque el tema obviamente no es incluso una agresión o un tema, es de que, porque te dicen, es que tú no lo pareces. Ajá. Pero es que, bueno, tener una etiqueta de algo, o sea, pues yo soy quien soy, Cristian. Claro. Yo no te puedo decir más de mí. Cuando pisé Guadalajara, cuando estuve en Ciudad de México, ni siquiera no tuvo que llegar al siglo XXI yo viviendo aquí en México. Okay. Porque ya el cambio estaba en México muy años luz de la comunidad en Chile. O sea, y no la comunidad, yo creo que no es culpa de la comunidad, es culpa de la sociedad. ¿Cómo es eso? Que es castrante y que no deja que te vean, no dejan obviamente que existas. O sea, que si puedes estar más lejos, mejor. Claro. Sí, entonces llegas a un México zona rosa, muy open, en el 97, estoy hablando de 25 años atrás, y veo obviamente una cultura abierta que hoy es mucho más, ¿sí? Llego de repente a Guadalajara, en donde aquí se cosecha. La capital. Pero aparte de eso, vas a Puerto Vallarta. No, bueno. Las sillas azules es algo famosísimo allá en Puerto Vallarta, en la Isla de los Muertos. Entonces, vas dando, o sea, antes de entrar al siglo XXI, yo decía, acá sí puede ser tu día en donde estás viviendo el día a día de quién eres y quién quieres ser. Yo creo que eso fue como una de las cosas que dices, Palomita. Yo creo que acá entra la visión en el tema, obviamente, hacia todo el mundo. Me recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir 4 veces a Europa,
Y entras a España, liberal, un Barcelona liberal, pero ves ciudades como Lisboa ocultas. Todo era más lúgubre. No sabes dónde está el bar. Ok. Hay una ciudad cerca de Barcelona, se llama Sitges. En Sitges es la capital, obviamente, más cercana a Barcelona en el sentido de la comunidad. Déjalo anoto. Yo pasé, uno de los Pride lo pasé allá, increíble. O sea, hay una apertura tremenda. Entonces aquí también tú dices, no era Chile nada más. No es México. O sea, yo vi un panorama en México. Ya cuando estás viviendo una cultura mexicana que estás viviendo más de 20 años, tú dices, ha avanzado mucho México. Pero en comparación con otros, hasta años luz. El tema es que cuando avanzas mucho, quieres más. Entonces el área de campo la quieres mucho más fértil, más amplia. Hoy Puerto Vallarta es una de las ciudades más seguras para la comunidad desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de comunidad gay, desde el punto de apertura de que en zona romántica tú puedes andar como tú deseas. Qué Nadie rico. te señala, nadie te voltea a ver. O sea, hay libertad completa. Entonces, por eso Vallarta hoy es la capital, obviamente, de la comunidad en toda la extensión de la palabra porque hay seguridad. Y yo creo que aquí el tema de la evolución entra en todas las gamas, desde redes sociales, Ujú. desde series, en plataformas streaming, en donde cada vez el tema es más amplio, es más tocado, ya no es tan oculto, es el tema de mesa en cualquier mesa familiar. Yo tengo sobrinas hoy que están saliendo de su carrera, sobrinas de prepa, y yo le comenté, necesito platicar contigo algo. Y me dice, no tienes que platicar nada, tío. Yo así lo quiero. Y me abrazó y le digo, Hermoso. ok, ¿qué quieres hacer? Quiero ir a un antro gay. Vamos a ir, le dije. Entonces, yo digo, qué padre, o sea, qué padre que esas culturas del siglo XXI, de papás y mamás, están dando una educación diferente. Claro. Entonces, ¿por qué no vamos por la vida preguntando, oye, ¿y eres heterosexual o qué eres tú? O sea, la sexualidad, yo siempre lo he dicho, es algo que tengo yo como regla de oro. La sexualidad está, cierras tu puerta de tu habitación o de tu casa y es tu vida. Yo creo que el punto es, sé feliz, haz el bien y no mires a quién. Claro. O sea, tan sencillo como eso. Qué Es que hay bueno. preguntas que están fuera de foco. Claro. O sea, hay fuera de foco porque hay preguntas tan absurdas que a veces de repente la gente en algún momento me ha preguntado, ¿y quién es el hombre o quién es la mujer? Y yo digo, Dios, no es un tema obviamente hombre-mujer, es un tema de que vuelvo a repetir. La sexualidad puede ser autoplacentera incluso y no necesitas a nadie. Va a seguir evolucionando muchas cosas y gracias a Dios obviamente creo que las nuevas generaciones caen en algo más blando, pero llega a ser tan blando y tan permeable que se pueden perder un poquito más rápido. Yo creo que sabes que hasta ahí hay la parte de la información de educación, es que si te preguntan, responde. Claro. Algo le dicen caca. Y dice, pues bueno, la caca está en el WC, no es aquí es corriente, ¿no? Ajá. Claro. O sea, creo que hay que colocar, yo siempre he dicho, tengo un tiempo a la fecha, hay que comenzar a colocar nombre y apellido a las cosas. Si te enojas, ponle nombre y apellido. Porque si sigues con ciclos inconclusos, seguirá obviamente la comunicación inconclusa de ese niño que obviamente necesitaba esa respuesta. No te vayas por la tangente. Te está preguntando eso, dile. Tal vez en ese momento no se lo responde, pero le dices, vamos a sentarnos y platicamos. O sea, es algo como que obviamente tal vez los papás no tienen como los pantalones a veces para encarar Claro. esa parte de la sexualidad.